no lo habíamos tomado. Por eso hoy vamos a estar con Laura Catalina Gallo. Ella es enfermera en jefe de la Universidad Javeriana, es enfermera jefe coordinadora de enfermería y cuidado en casa y también tiene experiencia clínica en atención de urgencias del Hospital Universitario San Ignacio y especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. Laura, bienvenida al programa nuevamente. Hola Carolina, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos y saludarte nuevamente. Bueno, pues Laura, hoy es un día importante para la salud porque es el Día de la Salubridad y sobre todo queríamos hablar de la seguridad en los pacientes, porque quienes estamos en casa, yo les exponía ahorita a los oyentes que yo estoy en casa en una incapacidad médica hasta el viernes. Uno en realidad cree que en la casa está a salvo, pero yo me he dado cuenta ahorita que estoy con un dren. Digo, Dios mío, ¿qué tal que yo me infecte, no? O qué tal que esto le pueda pasar a otra persona, porque uno dice, no, como estoy en la casa, mejor no me baño, o mejor simplemente me cambio de ropa, o uno no sabe, por ejemplo, cómo acostarse en la cama. ¿Qué tipo de seguridad deberíamos tener los pacientes en casa? Bueno, es importante, dependiendo obviamente la patología, de pronto el diagnóstico o la recuperación que tenga el paciente en casa, o si simplemente pues es un paciente que está al cuidado o al acompañamiento. Entonces, por ejemplo, lo que me mencionabas tú de la estadía, por ejemplo, en alguna cirugía, en algún postoperatorio, y de pronto que tengan un drenaje, entonces el tema, por ejemplo, del manejo del drenaje, no tocarlo de pronto con las manos sucias, si hay que pues vaciarlo siempre como con guantes, manejar como una adecuada técnica séptica. En el tema, por ejemplo, los medicamentos que hablabas, es súper importante la seguridad en el consumo, en la administración de medicamentos, y es saber siempre cuál es el medicamento, revisar, por ejemplo, cuál es la dosis, que la cajita que dejamos encima de la mesa o en la mesa de noche sea o corresponda al medicamento que nos toca. Sucede mucho que algunas veces los pacientes olvidan tomar alguna toma de ese medicamento que están tomando, entonces lo que hacen es que lo toman doble vez. Entonces hay una sobredosificación de los medicamentos y esto pues nos puede llevar a algunos efectos adversos. Casi siempre lo mejor es dejar esa toma como ya pues no se tomó y la siguiente sí retomarla, ¿vale? En cuanto a los pacientes que están, por ejemplo, con acompañamiento normal, por ejemplo, pacientes con Alzheimer, Parkinson, o los adultos, por ejemplo, mayores o niños, es importante tener en cuenta que en la vivienda o en el domicilio, por ejemplo, hay unos factores de riesgo importantes en el adulto mayor, y es que muchas casas o los lugares donde viven no están adecuados para ellos. Entonces, por ejemplo, nos encontramos mucho aquí en enfermería y cuidado en casa cuando vamos a hacer como el examen y el diagnóstico del domicilio, y es que, por ejemplo, hay muchos tapetes. Esto ha, por ejemplo, pues causado varias caídas en los adultos, hasta las personas jóvenes se tropiezan, digamos, con los tapetes y pues obviamente se caen, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con las aspiradoras ahora que funcionan en el piso. Entonces es importante de pronto en el adulto mayor, pues levantar y hacer pues todo el tema de los tapetes, que no haya ningún bordecito donde se puedan de pronto tropezar. Eso hace parte también del baño, que a veces tienen como esas subidas, ellos muchas veces no se acuerdan, se tropiezan y se caen. Importante también pues poner las manijitas donde ellos se pueden agarrar en el baño, o sí, algunas lateralidades para que puedan agarrarse, ¿no? Sí, mire que usted decía ahí, bueno, si usted no se toma la pastilla, pues ya espere a la próxima y listo. No es que tenga que meterse las pastillas. Pero ¿qué pasa? Que a mí me ha pasado que se me olvida que me tomé una vitamina o una pastilla y vuelvo y me la tomo. ¿Qué pasa si una persona que está enferma, que está en casa, se toma más de una dosis, 2 dosis? ¿Cómo se podría contrarrestar? Pues digamos que es importante, pues obviamente si esto pasa, pues consultar de inmediato, hacer una llamada al médico tratante o al médico que nos formuló los medicamentos, ¿no? En realidad los medicamentos que mandan, digamos, para la casa, que ya salen los pacientes después de una atención, pues obviamente los medicamentos, algún antihipertensivo, alguna para la diabetes, alguna para el dolor. Digamos que hay casos en los cuales no ocurre nada, como por ejemplo, no sé, tomarse otros 2 acetaminofén, otros 2 adicionales a los anteriores, ya que pues la dosis de toxicidad pues es bastante alta y pues con esa dosis no va a haber, ¿no? Pero por ejemplo, un paciente que no recuerda que tomó su antihipertensivo, ¿sí? Y son pacientes, por ejemplo, que son hipertensos, y nuevamente no se acuerda si se tomó o no se tomó la dosis y vuelve, por ejemplo, a tomarse la pastilla. Aquí lo que podemos hacer es un aspecto de bajar mucho la tensión, ¿no? Entonces, por eso yo reitero que es importante comunicarnos con el médico, o pues en este caso monitorear pues cómo está la tensión, ¿no?
como si está bien, si está mal, y si pues está alta, pues podemos como se puede volver otra vez a tomar el medicamento o el antihipertensivo, pero sí es importante siempre pues, comunicarnos nuevamente con el médico. Digamos que en cuanto a temas de pastillas o contrarrestar, que era lo que me preguntabas puntualmente, ya cuando el medicamento, digamos, ya no lo tomamos, para que los medicamentos hagan como esa toxicidad se necesita una dosis muy alta, entonces digamos que puede no ser tan grave si es solamente una dosis, ¿no? Mire, Laura, a mí hay una cosa que siempre me ha causado terror, y se lo confieso, no sé si a Cami, y es el baño. Uy, sí. En la bañada, en el baño, hay mucho accidente. Es más, uno ve que las personas que tienen alguna discapacidad, se les pone la duchita de teléfono, también se les pone un asiento, y hay unos baños que ya vienen ajustados con una baranda, ¿no? ¿Qué tipo de cuidado deberíamos tener en casa las personas que somos pacientes en casa y nos tenemos que meter a bañar? ¿Cómo podríamos bañarnos? ¿Con alguien al lado? ¿De dónde nos agarramos? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Sí, importante lo que acabas de decir, y básicamente es lo que acabas de mencionar. Entonces, por ejemplo, bueno, para los que están en cuidado, digamos que es una etapa transitoria en el domicilio por alguna incapacidad. De pronto sí el tema pues de bañarse acompañado, hacerlo despacio, de pronto o colocar, o de pronto que haya un tapete antideslizante, o de pronto algún tipo de sandalias en la ducha para evitar como ese tipo de resbalones, ¿sí? Y pues buenísimo, sí, yo pienso que todas las duchas deberían tener como ese soporte donde uno se agarra, porque si uno se resbala, pues lo ideal es que se agarra de cualquier lado. El problema es que en las duchas no hay de dónde agarrarse cuando uno tiene como esa emergencia, ¿no? Importante lo que te decía, el bordecito, vemos mucho que en los bordecitos que hay donde uno levanta el pie para entrar a la ducha, quitarlos por completo y dejar como planito, ¿me entiendes? Planito, para que no haya como ese riesgo a poder tropezarse, ¿no? Ahí está Marta, que tiene una pregunta para usted. Marta, adelante. Gracias, buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Aló. Aló, ahí la escuchamos, Marta, adelante. Ay, gracias, no las escuchaba, qué pena. Pues yo tenía 2 preguntas que ya la doctora las resolvió sobre los medicamentos que uno se puede tomar por equivocación 2 veces que no se ha acordado, como los medicamentos para la tensión. Pero también quiero preguntarle a la doctora, dicen que están dando unos virus ahora con vómito, diarrea, y yo quiero preguntar, ¿este virus es prendedizo de una persona a la otra o no tiene nada que ver eso? Gracias, y quiero participar para las boletas de Florecita. Bueno, el tema de los virus, desafortunadamente pues estamos siempre como en contacto con ellos, ¿no? Siempre nuestro sistema, cuando está bajito de defensas o no está pues fortalecido, siempre vamos a tener el riesgo de contagiarnos a una persona que tenga pues el virus, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Cami, yo tengo una pregunta. Vamos, ya fuimos con Marta, ahora yo tengo una pregunta. Cami, yo tengo una pregunta sobre todo, no solo de los medicamentos, sino de quién le suministra a uno los medicamentos. Cuando uno va al médico y uno entra al hospital, le dicen, mire, ya lo vamos a dar de alta y estos son los medicamentos que usted debe tomar, ¿sí? Laura, apenas a uno le dicen eso, como usted decía ahorita que podría haber una dosis extra o que se nos olvide, ¿quién debería ser la persona apta para ayudarnos con los medicamentos? Y la pregunta va dada a que si yo vivo sola, ¿debería yo llamar a una enfermera que me ayude? ¿Debería poner una alarma? ¿Qué herramientas pueden utilizar nuestros oyentes? Bueno, sí, perfecto. Lo de la alarma es una muy buena ayuda, y digamos que nos encontramos también con los pacientes cuando salen de hospitalizaciones o de pues a la cita médica, y es si el paciente pues digamos que pues mentalmente o está en la capacidad mental orientado, pues él mismo puede con la indicación, y pues como los médicos escriben digamos que en la fórmula clínica, bueno, a veces obviamente digamos que son claras, pero algunas veces no son tan claras, entonces pues ese mismo paciente puede administrarse los medicamentos, ¿no? Pero es importante que en los pacientes o en los adultos mayores también sea una persona, de pronto el cuidador o el hijo, la persona que esté, o la enfermera en este caso, que sea quien administre los medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es importante administrarlos a la hora que es, y por ejemplo es importante porque hay algunos medicamentos que es puntual
como la hora en la que hacen el efecto. Por ejemplo, el omeprazol está indicado que siempre se debe tomar en ayunas y a las 6 de la mañana, antes de las comidas, ¿sí me entiendes? Entonces, es importante como contar como con ese tipo de cosas y saber quién administra los medicamentos y pues que el paciente pueda tener siempre como ese soporte que se le va a administrar, ¿no? Si la persona puede hacerlo por ella misma, bien, pero si no, ahora si son muchos medicamentos y se tiene alguna duda, pues comunicarse con el médico y si no, en ese caso, pues comunicarse con una enfermera jefe para que pues pueda como organizar el tema de los medicamentos, ¿no? Sí, ahí está nuestra oyente Marta. Marta, adelante. Gracias, buenas tardes, doctora. Lo que pasa es que mi hijo tiene una infección en el oído y entonces le mandaron un antibiótico cada 12 horas. Pues a mí se me olvidó darse antes del colegio. ¿Pasa algo si doy droga o ya hago caso omiso, pues? Y le doy el antibiótico como 24 horas, porque olvidé la de 12 horas. Ahí se cortó la comunicación, no escuché, no. Lo que pasa es que, mira que al oyente se le olvidó tiene que darle el medicamento cada 12 horas y se le olvidó dárselo antes de ir al colegio. Entonces ella dice, ¿será que cuando llegue al colegio le doy esa dosis o ya espero a la siguiente, a la de las 24 horas? A la que sigue, o sea, la que sigue. Por ejemplo, si la dosis era a las 7 u 8 de la mañana y olvidó darle a esa hora, entonces darle ahorita a las 8 de la mañana, ¿no? Y al seguir con la misma, pues con el mismo horario, porque puede que, llegue ahorita y se la pueda dar hacia las, 4 o 5 de la tarde, pero cambiaría nuevamente el horario. También puede ser válido, ¿no? También pueda, apenas llegue a administrarlo, pero saber que a las 12 horas de administrarle ahorita nuevamente, pues se le debe administrar la otra dosis. No esperar a las 24, sino ahorita inmediatamente darle la otra, ¿no? Laura, ahora, yo quiero cambiar un poquito de tema, Cami, para hablar sobre la hospitalización, ¿no? Como Laura es enfermera jefe, ella tiene tanta experiencia en el servicio de urgencias, a mí siempre me ha llamado la atención que uno dice, bueno, pues Dios quiera no tengamos que ir a urgencias, pero si uno tiene que ir a urgencias, ¿qué lleva, no? O sea, le pasó a la urgencia, uno no alcanza a reaccionar, no alcanza a tener la cédula, no alcanza a tener el carnet, no alcanza a llevar la muda de ropa. ¿Qué debería uno llevar en el caso de que sea un paciente que tiene en este momento, por ejemplo, una cortada? ¿Qué es lo primero que uno debería tener en cuenta? Bueno, importante tener en cuenta, o sea, y básico que siempre pues le solicitan a los pacientes, pues le solicitamos es pues la cédula, ¿no? Identificación. Digamos que pues nadie va preparado o digamos que ya a no ser que haya una patología de base, pues que lo van a hospitalizar, ¿no? Pero pues nadie cree que muchas personas ingresan por un dolor abdominal y pues resulta siendo una apendicitis u otro diagnóstico diferencial y pues terminan en hospitalizaciones. Ya pues posterior a eso sí es importante pues llevar o decirle al familiar o al acompañante pues que lleve su ropa, sus elementos de aseo y todo este tema, ¿no? Es importante. Claro, hay otra cosa que me parecía importante y es el tema de dormir, porque tanto en la clínica como en la casa, pero siento yo que más en la casa el tema de dormir y de lograr conciliar el sueño es muy complicado. Carolina, no sé si a usted le ha pasado ahorita que usted está, como decía, incapacitada, ¿cómo le va con la dormida? Dios, mire, lo peor que me ha pasado a mí, Laura, es eso, es que complicadísimo. Yo estoy en este momento, por si los oyentes no saben, que me voy a explicar rápidamente. En este momento yo tuve una reducción mamaria porque tenía unos quistes que me tuvieron que sacar. Por ende, estoy en discapacidad, es decir, mis brazos no los puedo mover mucho y tengo un dren desde los senos, ¿no? Entonces, dormir, me toca dormir sentada. Y yo le decía a Cami, en verdad, lo más incómodo es la dormida. Camila, tienes razón. ¿Qué hace uno, doctora? Porque tampoco se trata de tomarse uno la pastilla para dormirse, porque entonces va a dormir estronchado. Y tras de todas las pastas que ya se toma. Sí, sabes que en el tema del sueño, en todos los pacientes hospitalizados, pues se ha visto y vemos que hay una dificultad en el patrón del sueño muy grave y muy difícil de manejar. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno sale como después de su casa y pasa la noche en otros lugares, pues es difícil conciliar el sueño, pero aquí se ve es ¿por qué? Porque obviamente el paciente está lleno de ansiedad. Digamos que el control de enfermería en la noche y la parte médica pues entra a valorar el paciente, a hacer la evolución, que el cambio de líquidos, que sonó la máquina, que porque pitó, que me dieron ganas de ir al baño porque tengo los líquidos. Entonces digamos que el tema del sueño en las clínicas es muy difícil. Digamos que a algunos pacientes pues se les da como la pastillita para dormir, pero pues sí es importante obviamente saber que mientras estemos en la estancia hospitalaria pues el sueño no va a ser igual, ¿no? Me parece importante mencionarles que, por ejemplo, los adultos mayores, en cuanto a seguridad, por ejemplo, el paciente, es importante que las barandas de la cama siempre estén arriba. Por ejemplo, encontramos que cuando los pacientes se quedan con familiares, ellos
Sí, y quería, contarles eso. Importante que las barandas estén siempre arriba, que el paciente no se pare de pronto sin llamar a la enfermera o sin llamarnos. Sé que a veces es un poco demorado pues por la cantidad de pacientes que se manejan en el área intrahospitalaria. ¿Por qué? Porque evitamos caídas, evitamos muchas cosas cuando pues aplicamos como estos principios de seguridad, ¿no? Digamos lo que para todos los pacientes, no solo en el adulto mayor, ¿no? También en niños. ¿Por qué? Porque hay una cosa importante y es que muchas personas en la clínica se desorientan. Entonces no saben por medicamentos, por las patologías de base, entonces se desorientan y al desorientarse creen que están en su casa y pues hay riesgo de caída, de salir volando, el riesgo de fuga en cualquier momento. Entonces eso es importante para pues tener en cuenta para la seguridad del paciente, ¿no? Claro, ahí está Isabela también, que tiene una pregunta para usted. Isabela, adelante. Sí, gracias, muy buenas tardes. Es que quería preguntar, en el caso de que el paciente esté haciendo su convalecencia en la casa, en cuanto al uso del baño, ¿qué cosas o qué accesorios se pueden instalar como para que tenga una mayor facilidad para toda la parte de aseo y esas cosas? Bueno, sí, perfecto. Eso es lo que acabamos de hablar ahorita y es básicamente todo el tema de colocarle como las barandas que hay en el baño, instalarlas. Si hay algún bordecito, alguna subida para entrar al baño, eliminar o quitar ese bordecito de la salida, poner algún tapete antideslizante, que el paciente pueda bañarse no descalzo, sino pues de pronto con algún tipo de sandalias, chanclas, no sé, y se pueda pues agarrar, obviamente. Y si es un paciente de pronto que está un poquito desorientado o un adulto mayor, tener el soporte de alguien que lo esté acompañando, así sea desde la puerta o al lado de la ducha, ¿no? Es importante. Yo tengo una duda para la doctora Laura. Cuando uno va al hospital, yo quiero preguntarle en el suministro de medicamentos en el hospital. Uno puede estar tranquilo de que sepan exactamente qué darles, que a mí, no sé si es que soy muy controladora, ¿no? O me da angustia, pero yo digo, ¿qué tal que me den más, por ejemplo, medicamento para el dolor? Y uno sabe que la morfina es muy peligrosa, pues dado este ejemplo, ¿no? ¿Cómo se maneja en el hospital para que los oyentes que han ingresado al hospital o que Dios no quiera vuelvan a ingresar digan, ok, ya sé que esto se maneja de esta manera y se controla de esta manera? Bueno, Carito, eso es una muy buena pregunta, porque aquí también sí parte, digamos, la seguridad del paciente de nosotros como parte médica y como enfermería, pero también del paciente, y es tener en cuenta estos puntos que te voy a mencionar, porque nos ayuda mucho, digamos, a reducir los riesgos. Entonces, antes eran 5, pero ahora obviamente con todo el tema de que han pasado efectos adversos, pues ya vamos como en 20. Entonces, importante que cuando el paciente entre, entonces, siempre pues verifique que la persona que está administrando o la enfermera que somos las encargadas de administrar los medicamentos, pues tengamos una adecuada higiene de manos, que la indicación terapéutica o el medicamento sea el adecuado, que la jefe o la enfermera le indique o le informe al paciente. El paciente tiene el derecho a saber qué medicamento se le va a suministrar. Se le pregunta al paciente qué antecedentes tiene alérgicos, porque pues hay algunos medicamentos a los cuales pues les causan alergia a las personas, algún tipo de pacientes. Ideal que antes le tomen los signos vitales, que haya la adecuada técnica correcta. Entonces, como sabemos, hay diferentes técnicas para administración de medicamentos, como vía oral, vía subcutánea, vía endovenosa cuando tiene los líquidos. Que sea el paciente correcto, por eso uno siempre que va a administrar el medicamento le pregunta el nombre del paciente, pues, o por favor recuerden su nombre, número de identificación, verificamos que el medicamento sea el correcto, la dosis, la hora correcta, lo que mencionaba ahorita. Digamos que cuando son medicamentos por endovenosos, cuando sea con los líquidos, pues que sea la adecuada velocidad de infusión, o sea, que en una hora se pase tanto según la indicación médica. Verificamos también que el medicamento que vayamos a administrar, por ejemplo, cuál es la fecha de vencimiento. Verificar que la enfermera prepare ella misma el medicamento al frente del paciente y que se haga el registro correcto. Y básicamente es como esos puntos, ¿no? Importante que también cuando se administre el medicamento podamos visualizar que no haga ningún efecto adverso en ese momento, que no haya ninguna reacción, ¿no? Y pues educar al paciente y a la familia para la administración de los medicamentos. Ay, me surge una duda, digamos, cuando yo ya estoy muy enferma y cuando mi familia y la persona que está enferma deciden ya irse para urgencias, ¿usted qué recomienda llevar? ¿Qué es lo que yo debo llevar junto a mi familia si voy a ir para urgencias? Bueno, entonces mira, importante llevar la identificación como lo mencionaba anteriormente, pero también es importante que
llevemos, por ejemplo, los medicamentos o, digamos, insumos o cosas que el paciente use en casa, ¿me entiendes? Por seguridad del paciente siempre es importante, porque algunas veces, mientras el médico evoluciona, el paciente de pronto no formula algunos medicamentos que el paciente sí consume diariamente, ¿no? Entonces, llevar el tipo de medicamentos. Si, por ejemplo, algún paciente pues tiene su colostomía o sus cosas, pues llevar como todos los implementos, porque no sabemos si en algún momento deba quedarse en el hospital a esperar o si pues lo dejen hospitalizado, ¿no? Claro. Hablando del hospital, otra cosa le quiero preguntar yo. Yo he visto, y Laura, usted me va a perdonar, y las enfermeras muchas me van a perdonar, pero hay gente que a uno lo trata mal cuando no llega a urgencias. Lau, pues puede que usted no, Lau, pero una vez llega a urgencias y lo tratan a uno como si no hubieran dormido en 24 horas y no sé qué, y uno dice, pues señora, vengo acá convaleciente, ¿me pueden ayudar? O sea, uno está como muy preocupado, y más en el caso de los adultos mayores. Yo quisiera, Laura, que nos explicara cuáles son los derechos nuestros como pacientes a la hora de ingresar a un servicio de urgencias. Bueno, Carito, sí, esto es importante. Digamos que a veces las cargas mentales, emocionales en cuanto a lo que son servicios de urgencias, y obviamente estar, digamos que con el dolor y pues con la muerte del día a día, de pronto, digamos que eso influye un poco en el ambiente del profesional, sin que yo diga que eso es una excusa de pronto para un maltrato, ¿no? Igual uno siempre debe dejar de puertas afuera como pues lo que pasa porque pues está uno primero pendiente como el paciente, y pues enfocado al paciente, ¿no? Entonces los pacientes tienen siempre derecho a un excelente y buen trato, a un trato digno, amoroso, digamos respetuoso, y aparte de eso, paciente, ¿me entiendes? Muchas veces no se entiende lo suficiente. Entonces yo siempre, por ejemplo, con mi equipo les digo como hablemos como si fuera, como si no nos conocen, como si no supieran el lenguaje. Entonces les digo yo a mis papás como con plastilina, pero no en el mal sentido, sino para que entiendan cómo va a funcionar todo. Muchos pacientes no saben qué procedimiento se les va a hacer, no saben en qué está el paciente, tienen derecho a tener la información adecuada de quién es el médico tratante, qué son los medicamentos que se administran, qué va a pasar, todo, porque esto disminuye mucho la ansiedad. De los derechos fundamentales de los pacientes son esos, ¿no? Es básicamente estar enterado de todo lo que se le va a hacer,